Señoras y señores, bienvenidos a Aunque Duela, un podcast donde decimos todo aquello que es políticamente incorrecto y que a mucha gente no le gusta escuchar. El día de hoy vamos a hablar sobre la argentinización del fútbol mexicano. Y es que la semana pasada, tras la victoria de Argentina sobre México allá en San Antonio, eh, por 4 goles por 0 con un partidazo de Lautaro Martínez que hizo un hat-trick, etcétera, etcétera. Un suscriptor, Lucas Amariego, al cual le mando un fuerte saludo y un agradecimiento porque me sugirió hablar de este tema. Me dijo que me comentó que un periodista mexicano, anciano, los reconocidos de aquí de México y al cual yo le tenía cuando era chico una cierta admiración, uno de los cuales también es de los culpables para que yo me metiera en este mundillo del periodismo. Decía en su programa de televisión que el fútbol mexicano era gracias al fútbol argentino. Situación con la cual yo, Roberto Magallón, no concuerdo al 100%, sino es que prácticamente nada. 2 días después me llegó a mi correo electrónico un vídeo de un colega mío periodista, videógrafo, que está haciendo un reportaje sobre las barras bravas de México, con un nombre con el cual no concuerdo yo, ¿no? En el vídeo salía una de estas barras bravas tocando la trompeta, la de Matador, de los auténticos decadentes, si no me equivoco, la estaban adaptando a su club, tocando la trompeta, con los tambores, cantando, cambiando el acento, porque de pronto ya no dices, que aquí en México no dice nadie dale, dale, che, aquí, dale, güey, no lo dice nadie, pero bueno, ahí estás, dale, dale, hasta haces el acento así que no tiene nada que ver, pero bueno. Y realmente el gusanito me pegó mucho para hacer este vídeo, solamente que por cuestiones laborales no había podido grabar el podcast. Aún así, el podcast es una vez por semana. Y el tiempo, pues estoy en tiempos todavía, ¿no? Ahí se me ocurrió, pues, ponerle o llamarle a esto una argentinización del fútbol mexicano. O mejor dicho, una especie de pérdida de identidad del fútbol mexicano. En base al fútbol argentino, ¿no? Entonces, a lo largo de los siguientes minutos voy a hacer una especie de reflexión. No trato de hacer un programa, ¿cómo decirlo? Un coloquio académico en donde voy a demostrar cifras cualitativas o cuantitativas sobre el fútbol mexicano en México. Valga la redundancia, no voy a hacer eso. Lo que sí que voy a hacer es una reflexión desde mi punto de vista del fútbol argentino dentro del fútbol mexicano. Me voy a tomar aquí un tecito. Y bueno, lo principal es que voy a subrayar unas diferencias socioculturales e históricas entre el fútbol argentino y el fútbol mexicano, ¿no? Para empezar hay que conocer algunos datos sobre estos dos representaciones del fútbol, que es los primeros clubes o cómo llegó el fútbol a esos países y después, por supuesto, qué representa, y con eso voy a concluir, qué representa socioculturalmente el fútbol para cada uno de los países. Y creo yo que en eso está la clave de todo este tema. Para empezar, el fútbol en México llegó allá a finales del siglo XIX, que era 1889 más o menos. Llegó gracias a unos británicos que llegaron al estado de Hidalgo, que es un estado minero, y donde si tú vas a la capital, que es Pachuca, bueno, el plato típico junto a la barbacoa, que es carne de borrego que la metes en un horno de tierra y le pones hojas de, si no me equivoco, de palma de plátano, no, es maguey, las hojas del maguey, de donde viene el tequila y el mezcal.
con eso la tapas, luego la tierra y con eso se cocina, dura horas y es muy tiernita, sabe muy bien esa carne. Otro de los platos típicos de Hidalgo son los pastes. ¿Por qué menciono la cuestión gastronómica? Bueno, aquí vamos a hablar de la cuestión también sociocultural, ¿no? Los pastes son empanadas, un plato típico también argentino, ¿no? Pero sobre todo un plato típico inglés. Las empanadas, los pies, bueno, pues los pastes en Pachuca son clásicos. Las empanadas, vamos. Y estos pastes los llevaron, al igual que el fútbol, los inmigrantes ingleses que llegaban a Hidalgo, ¿no? Y ahí se inició, por la minería, el fútbol. Este fútbol lo jugaban inmigrantes ingleses que venían a México a enseñar la minería a los mexicanos, y lo jugaba pues la clase alta criolla del país. La palabra criollo también es muy importante en esta conclusión que vamos a dar. Y también pues estos inmigrantes ingleses que ganaban bien, ¿no? No eran inmigrantes que se lo tenían que rebuscar desde abajo, ¿no? Ganaban bien, pues venían a enseñar, ¿no? Bueno, pues ahí nacía el fútbol. Hay dos clubes que se adjudican y no nacieron hasta 1901, dos clubes que se adjudican ser los primeros o ser el primer club del fútbol mexicano. Uno es el Orizaba Athletic Club y el otro es el Pachuca, que sigue existiendo. Pachuca, que fue campeón de Copa Sudamericana contra Colo-Colo, si mal no recuerdo, los dirigía Enrique Mesa. Bueno, en Argentina, mientras tanto, hablamos de México, el fútbol llegaba en 1889. En Argentina, mientras tanto, también por ingleses, pero que iban a otro tipo de inmigrante, también otro tipo de inmigrante, que sí iba a rebuscársela, llegaban a Argentina para trabajar en la construcción del ferrocarril. Y fue en 1867, poco más de 20 años antes de México, que el fútbol llegaba a Argentina. 20 años es un montón, cabrón, es casi toda mi vida. Entonces, y seguramente casi toda tu vida que estás viendo esto, así que pues es un montón de diferencia. Pues en Argentina llegaba en 1887, ahí se fundaba el Club Buenos Aires FC. Por esos años se jugaba el primer partido entre colorados y, si no me equivoco, eran blancos contra colorados, que se jugaba ahí, pero no fue hasta 1887 que pues se fundaba, 2 años antes de la llegada del fútbol mexicano, del fútbol a México, perdón. 2 años antes se fundaba en Argentina el Gimnasia y Esgrima de la Plata, que sigue existiendo este club, que ahora los está dirigiendo Diego Armando Maradona, ¿no? Entonces hay que tener este punto. 20 años antes el fútbol llegaba a Argentina. 2 tipos de inmigración distinta. Unos venían a enseñar, también en Argentina se dio un caso de que los ingleses también iban a enseñar, pero hay que tener también en la cuestión sociocultural e histórica el punto de que para entonces Argentina pues no marchaba igual que México. Argentina le estaba yendo mucho mejor que a México en la cuestión económica, y se vivía un bienestar un poco más alto. Tampoco tanto, pero sí que se vivía mejor, ¿no? Eso hay que tenerlo también en claro. Hablamos de profesionalismo. ¿Cuándo se profesionalizaron estos dos fútbols, ¿no? En Argentina sí que podemos hablar de que de alguna fecha en la cual se profesionalizó el fútbol, que fue en 1931 cuando nació la Liga Argentina de Fútbol y se unió a la FIFA. Había muchas ligas regionales, estaba la de Rosario, la de Buenos Aires, y todas estas ligas, bueno, pues se fueron uniendo e hicieron la Liga de Argentina de Fútbol en 1931. En México no podemos hablar de lo mismo. En México no tenemos una fecha. Sí que hay académicos, historiadores, periodistas deportivos que
Dicen que el fútbol en México se profesionalizó en 1941, pero no es una profesionalización como tal, porque en México existía algo que eran las ligas regionales, igual que en Argentina, pero también la Liga Mayor, que era la capitalina, donde estaban los principales clubes cercanos a la capital. Ahí ya se ganaba dinero, etcétera, etcétera. Y lo que pasó en 1941, y esa liga, la Liga Mayor, estaba pues inscrita a la Federación Mexicana de Fútbol. Lo que pasó en 1941 fue que clubes, los principales clubes de las otras ligas fuera de la capital, pues se unieron a la Liga Mayor. Eso fue lo que ocurrió. Pero sí que podemos decir que hay dos hipótesis. En metodología histórica podríamos hablar de dos teorías, pero sí que hay dos hipótesis desde el periodismo, ¿no? Que ya había fútbol profesional en México, solamente que era en una parte, o bien que no, y que nació en 1941. No tenemos una fecha como tal. El profesionalismo en México no podemos hablar de que haya habido una fecha en la cual nació el profesionalismo. Hablamos de épocas, la época del profesionalismo, pero en realidad fue cuando clubes de otras ligas se unieron a la Liga Mayor, y en Argentina sí, que fue cuando en 1931 nació la Liga Argentina de Fútbol como tal. Ahí podríamos hablar también de una cierta ventaja, ¿no? De que en Argentina nació antes toda esa profesionalización como tal, toda esa organización del fútbol, de la liga, ¿no? Como tal. Pero bueno, si a esa vamos, pues en México no ha existido fútbol profesional, ¿no? Porque ya existía desde antes. Hablamos entonces de dos teorías. Ahora bien, vamos cerrando. ¿Qué representa el fútbol en Argentina y en México? Las diferencias, bueno, en Argentina todos sabemos que se juega rugby, que el baloncesto es muy importante e históricamente es muy pero muy importante también, que los ingleses jugaron al cricket, que no es muy importante, y en México lo que sí era muy importante en aquella época era el béisbol. En México hay dos deportes que son muy populares. Así como en Argentina el rugby es muy popular y los Pumas son muy grandes a nivel mundial en ese deporte. Bueno, en México el béisbol es muy importante y ha tenido prácticamente desde las mismas épocas, por la cercanía con Estados Unidos, ha tenido ligas. Tenemos dos ligas en México, que es la Liga Mexicana de Béisbol, la LMB, que cuenta como una liga menor de la Major League Baseball de los Estados Unidos, y tenemos la Liga del Pacífico, ¿no? Que es una liga un poco de mayor nivel porque se juegan los meses en los que no hay MLB en Estados Unidos y vienen bastantes jugadores, y de ahí se juega la Serie del Caribe. Pero en México tenemos una afición dividida, ¿no? Que es béisbol, fútbol y además los toros, que ahora ya es más pequeño y es más hacia la gente que tiene origen español, etcétera, etcétera. Los toros, y además es un deporte caro, si lo podemos llamar deporte, pero bueno, eso ya es entrar a otra discusión, a otro tema. Y además la lucha libre que es importantísima, y yo a veces se me ocurre llamarla el deporte nacional mexicano. Es la charrería, sí, pero el deporte que también es Hidalgo, la charrería. Pero yo creo que un deporte que a todo mexicano le gusta es la lucha libre. Es un deporte que vas y lo ves y te diviertes mogollón, te diviertes muchísimo. Bueno, pues podemos hablar de que en México, en materia profesional, teníamos otra liga. Ahora bien, la cuestión de la identidad. Y creo yo que en base a la cuestión del fútbol e identidad ya podremos concluir a lo que se podría haber referido este periodista, y la mayor diferencia entre el fútbol argentino y el fútbol mexicano es que en Argentina, un país en el que la gran mayoría, una tierra muy grande,
muy, pero muy, pero muy grande, y en la que había, en un territorio tan grande, pocos indígenas, sí que los había, pero había pocos en comparación con México, y lo podemos ver saliendo a las calles de alguna ciudad argentina y saliendo a las calles de alguna ciudad mexicana. La identidad del pueblo se tuvo que crear a partir de lo que venía de arriba, de afuera. Así como Estados Unidos es un país de inmigrantes, podemos hablar también que Argentina es un país de inmigrantes. Argentina y México son países criollos, sí, son países mestizos. Pero Argentina es más criollo que mestizo y México es más mestizo que criollo. Entonces, podemos decir que la identidad argentina se fue construyendo a partir de lo que traían esos inmigrantes europeos. Y una de las cosas que llevó la inmigración europea a Argentina fue el fútbol. Igual que en México, claro, por supuesto. Después hablamos de México. Pero cuando piensas en Argentina, piensas en el asado, que es otra cosa que se llevó la vaca. En el asado, piensas en el tango y piensas quizá, seguramente, lo primero en fútbol. Piensas en el Diego, piensas en River, piensas en Boca. Yo salgo a la calle y me para un inglés. Yo colecciono camisetas de fútbol y soy hincha desde muy chiquito de un club. Soy aficionado de un club argentino, me gustó mucho y tengo varias camisetas de ese club. Cuando he salido a la calle en cualquier ciudad del mundo con la camiseta de ese club, la gente me para y me dice, hey, no voy a decir el nombre del club, no quiero que la gente hable de otra cosa, pero conocen, hay dos clubes que la gente los conoce, que es River y Boca, y los conocen en todo el mundo. Hay un jugador que lo conocen en todo el mundo, hasta la gente que no sabe de fútbol, que es Diego Armando Maradona, por escándalos, pero sobre todo por su fútbol. Y es que el fútbol es parte de la identidad argentina, es parte de lo que representa Argentina. Junto con Inglaterra podemos decir que son dos, que es de esos países en los que primero piensas en el fútbol. En Brasil piensas en las playas, piensas en las chicas estas con sus tangas, porque es verdad, piensas en la música esta que se me olvidó el nombre, bueno, pues piensas en todas estas cosas, en la samba, pero en Argentina piensas en el fútbol, y en cuestión en México piensas en tequila, en primera, mariachi, en segunda y tacos. Tres cosas, después por supuesto en nachos, en guacamole, pero ni por la cabeza te pasas a pensar en el fútbol. Como mexicano quizás sí puedes decir, bueno, es que una de las cosas características del mexicano es que le gusta el fútbol, pero no es parte de la identidad mexicana el fútbol. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe a que es un país más mestizo y que las cuestiones traídas por parte de los inmigrantes no cogieron raíz tan grande en México. Simplemente el fútbol en México es un divertimento, no es parte de la identidad nacional, porque no lo es. Porque quizá al tener toda esa potencia, toda esa fuerza indígena dentro de nuestra identidad, y lo vemos claro, no pensamos en los españoles, pensamos primero en que somos aztecas, coño, es la selección azteca, cuando en el territorio nacional había otras civilizaciones, otros pueblos, no solamente el azteca. Pensamos en que somos aztecas, no pensamos en otra cosa. Entonces, lo demás es divertimento, el béisbol es divertimento, no forma parte de tu cultura. Sí, te gusta el fútbol, está bien, y si pierde tu equipo no pasa absolutamente nada, pierde o gane te vas a emborrachar, pero no se arruina tu semana. Entonces el fútbol no es parte de la identidad mexicana y lo podemos ver también en otras cuestiones. Ahora bien, también podemos hablar en estas diferencias en que
Los inmigrantes en Argentina tenían que crear barrios. En México, al ser un país tan viejo, donde había gente desde mucho antes, o sea, es decir, una población grande desde mucho antes, y esto lo podemos ver, vamos, es que la Nueva España y la Ciudad de México era la capital española para todo Hispanoamérica, Iberoamérica. Digo Iberoamérica porque los portugueses llegaron a Brasil, ¿no? No digo Latinoamérica porque tendríamos que incluir a los franceses, y creo yo que, salvo algunas islas caribeñas y la Guyana, etcétera, los franceses en cuestión cultural en México solamente tuvieron algo que ver. En los demás países pues fue España solamente. En México por Maximiliano, que era vienés, pero bueno, lo había puesto el gobierno de Napoleón III. Ese es otro tema. No es por el que estamos aquí hablando. Los inmigrantes en Argentina tuvieron que crear barrios, tuvieron que crear pueblo, tuvieron que crear nación. Porque tenían que fabricar un país de la nada, ¿no? Tenían que crearlo de la nada, igual que en Estados Unidos. Que sí, en Argentina también había indígenas, igual que en Estados Unidos, pero, ya lo dijimos, la mayoría eran inmigrantes. Y esos barrios tenían que crear identidad también. Y esos barrios, por eso en Buenos Aires hay tantos clubes, tenían que tener clubes. Y todas las divisiones que hay en Argentina tienen sus clubes, y si alguien de San Telmo, si alguien de Ituzaingó, si alguien no sé, de Almirante Brown, de barrios pequeñitos que no juegan en la nacional, van a preferir a su barrio porque de ahí son sus generaciones. En cambio en México los clubes nacieron pues de gente con dinero, no nacían por la identidad del barrio. No existe el Fútbol Club Tepito en primera división, que sí que ha habido clubes en barrios que han ido teniendo su arraigo, como eran los Toros Neza en Nezahualcóyotl, etcétera, el Toluca en el Estado de México, en la ciudad, pero son más como el club de la ciudad, no del barrio en sí. Eso no suma fortaleza al contexto identitario de la gente, ¿no? O de la sociedad. Y eso también es un tema que yo creo es muy, pero muy importante. Ahora bien, ¿por qué es muy, pero muy importante? Porque al ser parte de la identidad argentina del fútbol, es normal que haya nacido Diego Armando Maradona, pero sobre todo es normal que haya nacido lo que yo llamo teóricos del fútbol, como la escuela bilardista, la escuela de Menotti, que influenciaron en el fútbol de todo el mundo, de todo el mundo. Es normal que como influenciaron en Colombia, como influenciaron, vamos, tenemos a Pochettino en el Tottenham, como influenciaron en Europa, Boca iba y ganaba los grandes clubes de Europa, también influenciaron en México. Es completamente normal que tengamos nombres como Ricardo Antonio Lavolpe, de los cuales ha hablado Guardiola, que ahora no le está yendo absolutamente nada bien a Lavolpe, pero bueno, es normal, porque el fútbol es parte de lo que es Argentina. Ahora bien, la argentinización del fútbol mexicano, creo yo que viene que la mayor diferencia actual entre los dos fútbols es que el fútbol argentino se mantiene como tal, muy fiel a sus principios históricos, aunque está un poco secuestrado, y el fútbol mexicano se separó completamente de toda la herencia española o inglesa que pudo haber tenido en algún momento, y empezó pues a tener la herencia de negocios de Estados Unidos, ¿no? Y esa es la mayor diferencia. El fútbol mexicano es como la MLB, como la mayor, es una liga para crear dinero, no para crear identidad, y así la ve el pueblo mexicano. La ve como un divertimento, como ir al circo, etcétera, etcétera. Así es.
¿no? Y necesitas nombres importantes. Y como no fomentas una cultura de fútbol en el país, que sí que la hay, por supuesto, pero no es tan rica como la Argentina, pues tienes que traer a gente a enseñarte, por así decirlo, ¿no? Y esa gente son los entrenadores o los jugadores sudamericanos, en este caso principalmente argentinos, que han ido dejando escuela aquí y se han ido quedando a vivir muchos jugadores, etcétera, pero sobre todo han ido dejando escuela aquí. Que sí, que ha habido entrenadores, la Volpe mismo, que se ha ido criando aquí como entrenador, lo vemos, él siempre habla de Ignacio Treyes, que fue su profesor en el curso de entrenador, pero no hay una escuela como tal, por lo menos ya no, antes estaba la de Treyes. No, se perdió todo eso. Y lo tienes que cubrir de alguna manera, en este caso lo cubres con la cuestión argentina, ¿no? Además, los representantes, muchos son uruguayos, argentinos. Es normal que estés, es como decimos, la cultura mexicana también está muy americanizada, muy gringa, porque es normal. Bueno, pues en el fútbol en México se argentini, bueno, pero no podemos hablar de que el fútbol mexicano es por el argentino, eso es un error histórico y sociocultural muy grande, ¿no? Es un error de no conocer el contexto, y creo yo que muchos periodistas pues pecan de eso, pecan realmente de eso. En fin, señoras y señores, eso es todo, porque el podcast ya se nos alargó bastante. Por lo regular son 20 minutos, ahora nos vamos a 7 minutos más. Soy Roberto Magallón y espero que les vaya muy pero muy bien. Esto es mi reflexión sobre la argentinización del fútbol mexicano en México, del fútbol mexicano. Eso es todo, gracias. Chao, chao.